Presentamos Entrevista. Son las 13:07, amigos. A continuación vamos a dialogar con la doctora Elsa Guerra, y es experta en derechos humanos. Doctora, buenas tardes. Sí me escucha. Muy buenas tardes, un abrazo muy grande a usted, al canal y a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Doctora, gracias por la invitación. A usted gracias por aceptarla. Doctora, están analizando el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué lectura tiene usted? Bueno, desde el sector de la defensa de los derechos humanos, desde la academia y desde espacios como el Partido Socialista Ecuatoriano, estamos apostando por demandar a la Asamblea Nacional que cumpla con la obligación que ya dispone la Corte Constitucional, y así no ya el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. En este contexto, la Asamblea Nacional tiene la obligación de generar una ley justa y reparadora para que las niñas, adolescentes, cuerpos con capacidad de gestar, las mujeres, puedan interrumpir el embarazo en condiciones seguras, gratuitas y adecuadas. Esto sin duda se genera en la necesidad de superar una historia basada en que las únicas opciones para este grupo social sea la cárcel, sea la enfermedad, sea la muerte o sea la maternidad forzada. Por eso la Asamblea Nacional tiene la obligación de, observando el mandato de la Corte Constitucional y además del marco constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos, que por ejemplo ya han recomendado al Estado ecuatoriano a generar, ¿no es cierto?, leyes que eviten medidas restrictivas, entendiendo que, por ejemplo, la penalización del aborto en casos de violación se entiende como una forma de tortura y además es una profunda violación a los derechos humanos, a los derechos de las niñas, mujeres y cuerpos con capacidad de gestar. Si miramos los datos, por ejemplo, nos damos cuenta que el Ecuador es el tercer país en Latinoamérica con mayores porcentaje de maternidad, de embarazos para niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Y además, cada día 7 niñas menores de 14 años están pariendo en nuestro país. Por lo tanto, me parece que es fundamental que tomemos en cuenta estos datos para que entendamos que es un problema estructural que necesita respuestas, y una de esas respuestas es realmente una ley que no revictimice y que comprenda las implicaciones de esta violencia estructural que estamos viviendo. Doctora, sin plazos, sin semanas, abierto. Bueno, la idea es que pues intentemos tener una ley sin plazos, ¿no? Por ejemplo, se dice que 42 millones de mujeres abortan de manera voluntaria a nivel mundial, y de ese porcentaje la mayoría lo hace en el primer trimestre, antes del primer trimestre, del 10 al 15% después del primer trimestre, y un 2% alrededor de las 20 semanas o después. ¿Cuáles son los efectos, por ejemplo, de poner plazos restrictivos? Y es que eso aumenta los niveles de mortalidad y de morbilidad materna. ¿Y quiénes son los sectores que viven con mayor fuerza las implicaciones? Por ejemplo, las niñas y las adolescentes, ¿no? Las niñas, por ejemplo, que a veces ni siquiera saben que menstruaron o no porque ya fueron víctimas de una violencia sexual y están en condiciones, están embarazadas y necesitan interrumpir, y lo hacen un poco más tarde, ¿no? Por ejemplo, además, estos datos tienen que visibilizarse de esos cuerpos diversos, ¿no? Las disidencias, las mujeres empobrecidas que no pueden viajar para hacerse una interrupción en un lugar donde está legalizado el aborto, las personas de los pueblos, comunidades indígenas, afrodescendientes, las personas en condición de movilidad, las personas que viven en espacios lejanos, en espacios rurales. Entonces me parece que el tema de que no se establezcan plazos restrictivos, por ejemplo, la posibilidad de una ley sin plazos, da la entrada de pensar que es necesario entender que entonces la idea es que pues o tenemos una ley garantista o seguimos teniendo estos datos alarmantes de muerte materna, de morbilidad materna, porque tendremos que seguir haciéndolo esto en la clandestinidad. Entonces, y si me permite, me parece que por eso es que la apuesta de una ley sin plazos o con los plazos menos restrictivos apuesta realmente por garantizar los derechos de estas niñas, adolescentes, mujeres, cuerpos gestantes que ya son víctimas de una violencia sexual por un Estado ausente
que además no emite políticas integrales para enfrentar la violencia. Si miramos los datos, por ejemplo, y cuánto ha invertido el gobierno de Lasso en violencia, sabemos que es muy poco. No tenemos presupuesto, no tenemos una infraestructura adecuada, ¿no es cierto? Y políticas integrales para enfrentar la violencia. Por lo tanto, es necesario además que esto se mire desde una dimensión integral. Tenemos que prevenir la violencia, tenemos que prevenir que estas niñas sean víctimas de violencia, violación sexual y luego sean condenadas a ir a la cárcel, a morir en la clandestinidad o a ser madres de manera forzada. Doctora, esa ley entonces tiene que ser una forma de reparación. Doctora, la concepción por una violación, el niño que es consecuencia de ello, ¿no tiene derechos humanos? Le consulto. Bueno, la Constitución ecuatoriana en su artículo 45, por ejemplo, reconoce a la protección desde la concepción, ¿no? Esa es una primera entrada que está en juego. Sin embargo, los estándares integrales de derechos humanos, y entendiendo que hay que hacer una interpretación sistemática de la Constitución con los estándares de derechos humanos, por ejemplo, en el caso Ataria Murillo versus Costa Rica, ya determina algunos elementos importantes. Y el primer elemento importante determina que, por ejemplo, la protección de la vida desde la concepción no se puede convertir en una forma de la negación absoluta de los derechos de las personas, de los derechos de niñas, adolescentes, mujeres, cuerpos con capacidad de gestar. Por eso es que me parece que muchas veces criterios como la penalización o el establecimiento de plazos restrictivos, lo que más bien dinamizan es la negación de los derechos y abocan nuevamente a la clandestinidad. Creo que hemos tenido ya más de 8 décadas una forma de comprender la discusión del aborto desde la penalización, desde la negación de los derechos, y no ha funcionado. El tema de la violencia sexual sigue en la calle, el tema de la práctica del aborto por clandestinidad sigue presente. Hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, la práctica del aborto clandestino aumenta en un 7% anual. Entonces, si hacemos una misma acción y no tiene respuestas eficientes, lo más adecuado es cambiar de alternativa, de tal forma que más bien el Estado asuma que es un problema de salud pública, que es un problema de acceso a derechos, y se generen otras alternativas para enfrentar las discusiones de la violencia, el tema del aborto clandestino y la posibilidad de una educación sexual integral que además implique el hecho del ejercicio de los derechos reproductivos de manera responsable y autodeterminada. Doctora. Pero si pensamos que la única salida es la negación, me parece que vamos a tener los mismos resultados, que finalmente siempre va a ser muerte y negación de derechos. Doctora, hace pocos minutos el presidente de la República dice que va a vetar parcial o totalmente el proyecto dependiendo cómo envíe la Asamblea Nacional, porque no va a permitir que se extralimite bajo la resolución o lo que dispuso a través de resolución la Corte Constitucional. ¿Qué opina usted? Me parece que el gobierno de Lasso tiene que superar perspectivas conservadoras y además completamente inefectivas para enfrentar un problema de salud pública y de ejercicio de los derechos. Nuestro marco constitucional ecuatoriano es un Estado de derechos, de justicia y de carácter democrático. ¿Y qué significa eso? Significa que los derechos se convierten en límites, vínculos para la actuación del poder público. Por lo tanto, el gobierno de Lasso debe gobernar no para ciertas élites económicas o religiosas. La libertad religiosa está permitida, pero él es el representante de las y los ecuatorianos y tiene que representar a esa diversidad. Por eso, más bien, lo que deberíamos hacer y estamos haciendo como organizaciones sociales de defensa de derechos, como el nuevo Partido Socialista y también desde la academia, es una apuesta para interpelar que más bien el gobierno de Lasso mire sus posturas conservadoras, que obvian este problema estructural y entienda que necesitamos una ley justa y reparadora que replantee más bien la condición de violencia que viven nuestras niñas, nuestros adolescentes, las mujeres en general. Necesitamos respuestas efectivas. Necesitamos presupuesto, necesitamos personal capacitado y necesitamos también una ley que coadyuve a esas condiciones. Me parece que si el gobierno de Lasso no toma esta postura, entonces está gobernando para ciertos grupos y no para la sociedad diversa, no para construir una democracia donde todos podamos participar desde las diversidades, desde las disidencias, desde las mujeres diversas, desde aquellos cuerpos con capacidad de gestar, etcétera, que vivimos violencias estructurales, desigualdades estructurales. Déjeme decir
que además eso va a tener distintos efectos. Me parece que vamos a seguir movilizándonos de las calles, vamos a seguir disputando espacios de la academia y obviamente tendremos distintas alternativas, como por ejemplo la demanda de inconstitucionalidad porque no está acorde a los estándares de derechos humanos. Doctora, por último, ¿cómo llegar a un consenso? Porque así como usted defiende la libre interrupción, hay otras personas que la están oponiéndose desde la concepción, el respeto total a diferentes formas. ¿Cómo llegar a un consenso donde el Ecuador diverso, Ecuador de diferentes opiniones, pueda sacar una ley que finalmente beneficie a todos? Me parece que hay dos elementos centrales. El primero es que tenemos en nuestra Constitución y tenemos la obligación ética de respetar las posturas diversas. Eso nos ayuda, digamos, a entender que estamos en una sociedad democrática, ese es un primer punto, pero obviamente el hecho de trabajar en la construcción de la norma significa, por ejemplo, primero entender que quien está en ejercicio de la formulación normativa tiene que involucrarse en el marco de unos estándares, ¿no? Eso me parece que es un primer límite fundamental, que obviamente estamos en un Estado laico donde hay que respetar, ¿no es cierto?, distintas posturas, pero ese Estado laico significa entonces que el centro son los derechos. El segundo punto importante, me parece que es importante entender que esta ley para interrumpir el embarazo en casos de violación no es una ley que te obligue a interrumpir el embarazo, sino que da las posibilidades de hacerlo de manera segura, gratuita, oportuna, no revictimizante, da la oportunidad de hacerlo así o en la clandestinidad. O sea, esas son las dos alternativas. Entonces me parece que más bien es importante que abramos la perspectiva, que nos pongamos tal vez en un ejercicio de empatía en aquellas niñas que han sido víctimas de violencia sexual, que miremos cómo eso no puede significar una maternidad forzada, que miremos cómo esto condiciona los proyectos de vida de la sociedad. Yo creo que el tema entonces de esta ley es una cuestión de derechos, pero también una cuestión de humanidad. Creo que hacia allá debemos enfocarnos y ojalá y esperemos la Asamblea Nacional emita una ley con los plazos más altos posibles, una ley lo más garantista posible, que no revictimice, que no convierta en víctimas a estas niñas, mujeres, adolescentes, cuerpos gestantes que ya han sido víctimas de un Estado que les ha violentado su vida, y obviamente que más bien encaminemos esto en una política estructural que enfrente la violencia en sus distintas dinámicas. Doctora, muchas gracias, muy amable.